muchachos, profes, buenos días. Bienvenidos a la sesión 30 del curso de lectoescritura, el programa Vamos para la Universidad. Ya venimos terminando, pues como todo esto que hemos trabajado acá. Nosotros desde aquí esperamos que haya sido algo que ustedes puedan tener como algo de utilidad, sea para sus vidas académicas, también como para sus vidas laborales en un futuro, o para lo que ustedes deciden hacer con su proyecto de vida. Pues esperamos que todo esto que hemos hecho acá les aporte elementos, les aporte conocimientos que puedan ser útiles en mayor o menor medida para lo que ustedes decidan hacer con su proyecto de vida. Bueno, entonces saludo por aquí las instituciones conectadas. Bueno, está Fabio, veo por aquí la institución agrícola. ¿Cómo están, muchachos? Hoy entonces vamos a trabajar. La idea de hoy es que podamos, digamos, aplicar todo esto que hemos visto hasta ahora, todo esto que ha sido conceptual, todos estos temas que hemos visto de algún modo, que lo podamos aplicar en estrategias para presentar pruebas tipo Saber 11 de lectura crítica, que es una de las, digamos, de los retos, una de las pruebas a las que ustedes se van digamos, como a enfrentar, aunque la palabra enfrentar puede que no sea como la más adecuada, una de las pruebas que ustedes van a desarrollar como parte de sus vidas académicas. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Pues la idea es que podamos conocer cómo son estas pruebas de lectura crítica, digamos, de las pruebas Saber 11, que podamos ofrecer estrategias que posibiliten la comprensión y adecuada resolución de la prueba de lectura crítica de Saber 11. Esto quiere decir, muchachos, que todo esto que hemos visto hasta acá, pues tiene sentido si usted logra aplicarlo en el momento en el que esté haciendo la lectura de un texto. Y no es lo mismo hacer, digamos, una lectura normal de algo, digamos una lectura recreativa. O sea, yo puedo, digamos, en mi casa leer un cuento porque lo quise leer. Muchachos de la F. Gómez, buenos días. Digamos que quise leer un cuento, leí algo que me interesó pues como de pasada, pero una lectura crítica es algo más que eso. Ustedes, muchachos, a través del chat, los que están conectados, ¿qué me podrían decir acerca de una lectura crítica? ¿Qué sería una lectura crítica desde lo que ustedes creen, desde lo que hemos visto acá? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una lectura pasajera, una lectura superficial y una lectura crítica? ¿Qué dirían ustedes? Empecemos como por ahí. Leer y extraer información del texto. Pero hasta ahí es una parte, ¿cierto? O sea, siempre que yo leo, yo hago eso. Yo debo extraer información del texto. Pero la parte crítica, ¿en qué consiste? Bueno, a uno la palabra crítica casi siempre la asume como con algo negativo, ¿cierto? Como, mami, esta persona tan criticona o me criticaron. Pues, digamos, como uno lo asume como un ataque. En este caso no es así. En este caso es, claro, lo que nos están diciendo de la agrícola, generar cuestionamientos, que yo pueda leer eso y que esto que yo estoy leyendo me sirva a mí para ver algo de la realidad en la que yo vivo, que yo pueda comparar lo que estoy leyendo con aquello que está en mi entorno, con aquello que yo veo en mi sociedad, y que yo pueda decir, bueno, esto me dice algo del mundo en el que yo vivo, o que yo pueda decir, con esto que yo estoy leyendo, por ejemplo, no estoy de acuerdo por tal motivo, o estoy de acuerdo por tal motivo y le sumaría tal otra cosa. Es establecer un diálogo con eso que estoy leyendo. Si yo no establezco un diálogo, no estoy haciendo lectura crítica. Vamos a mirar qué más nos dicen por acá. Nos dicen, lectura crítica es saber comprender lo que se lee. Claro, es saber comprenderlo y además saber opinar acerca de eso que yo leo, establecer una comunicación con el texto. Como les digo, una primera parte es yo poder comprender y otra parte es opinar acerca de eso que leí, que también es igual de importante. Ahora, para yo opinar, pues no es solamente lo que a mí me parezca que es aquello que el texto me permite decir y lo que mis conocimientos acerca de un tema también me permitan opinar. Vamos a mirar entonces qué haríamos hoy. En un principio vamos a ver, en la parte de saberes previos, vamos a ver un video cortico y hay algunas preguntas que les quiero hacer acerca de él. Les vamos a presentar el tema y en la actividad central vamos a analizar algunos tipos de pregunta que aparecen en estas pruebas de Saber 11. Y en la actividad de profundización, pues bueno, vamos a hacer ya vamos a dar la posibilidad a que ustedes continúen con el trabajo de esta resolución de preguntas. Bueno, muchachos, pasemos entonces a lo primero. Vamos a ver qué sabemos de lectura crítica. Vamos a ver entonces un video cortico.
Y quiero que tengamos en mente, mientras lo vamos viendo, estas preguntas que nos aparecen acá. ¿Cuál es el tema central del video? Es decir, ¿esto de qué trata? ¿Qué factores internos motivan la acción del personaje? Es decir, ahí vamos a ver un personaje y siempre que yo veo un video o leo, por ejemplo, un texto narrativo, digamos, siempre que me están contando una historia y en esa historia hay personajes, a los personajes algo los motiva a hacer lo que hacen, como en nuestra vida real. En nuestra vida real, pues yo hago algo porque me motiva a hacerlo, porque tengo una motivación. Y esa motivación puede ser interna, es decir, aquello que viene como algo propio del personaje, que desea ser él, y qué factores externos influyen en la acción del personaje, es decir, algo que viene desde afuera y lo lleva, lo conduce, hace que actúe de alguna manera. A todos también nos pasa eso. Miren que en nuestras vidas, así como en las narraciones, en los cuentos, en las novelas, uno hace cosas por una parte porque uno las desea hacer. Son factores internos que lo llevan a uno a querer algo. Pero también hay factores externos. Voy a decir un ejemplo muy simple. Si yo salgo de mi casa y digamos yo llevo una sombrilla en el maletín, si yo la saco es porque está lloviendo y el hecho de que esté lloviendo es un factor externo a mí. Como un factor externo me motivó a sacar la sombrilla y taparme, cubrirme. Esos son factores externos que no dominan, que no están en el control de uno. Y por último, ya la parte que en realidad es crítica. ¿Qué crítica al sistema laboral se puede inferir del video? Vamos a mirar entonces. Bueno, muchachos, cuéntenme entonces cuál es el tema central de este video. ¿De qué trata lo que acabamos de ver? La ambición. Nos dicen por acá Lepe Gómez. Sí, coincido. Es uno de los temas que hay ahí. No, uno de los temas no. De hecho es el tema central, es cierto. Hay varios temas. La ambición podría decir uno que es el central, el marketing. Bueno, este del marketing está bien interesante. Yo no lo había contemplado así, muchachos. ¿Cómo me podrían explicar un poco, muchachos de la agrícola, cómo ven ustedes ahí el tema del marketing? Porque claro, o sea, yo veo el tema de la ambición, es claro, es uno de los temas, de hecho sí, es el tema central, pero el tema del marketing sí me parece extraño. El tema central es la ambición y la vanidad. Está bien. Sí me interesa mucho desarrollar esa idea del marketing porque podríamos ver el texto de una manera que no lo hemos visto antes, pero que por lo menos yo no lo habría contemplado así. Mientras ustedes, muchachos de la agrícola, me van escribiendo por acá, les pregunto tanto a ustedes de la agrícola como a los muchachos de las demás instituciones, cuéntenme cuáles son los factores internos que motivan la acción del personaje. Es decir, ¿qué lo lleva a él a hacer lo que hace? De hecho, se parece bastante como a lo que me han dicho hasta ahora del tema central. Es bastante parecido. ¿Cuáles son las cosas que lo impulsan a él a hacer lo que hace? Ya me dijeron la ambición, ¿cierto? También me dicen la vanidad. Pero también hay algo más, en un principio, digamos en el principio del video, ¿qué es lo que el personaje está sintiendo? A través de información que busca llamar la atención a los consumidores, a su vez el video genera interrogantes en el personaje. Listo, entonces a través de información que busca llamar la atención a los consumidores, a su vez el video genera interrogantes en el personaje. Listo, entonces digámoslo, el tema del marketing tendría que ver con aquello que lo lleva a él como desmedidamente a buscar algo. Podría verlo, me imagino yo, en el momento en el que él empieza a sacar algo de la máquina expendedora. Ahí podría verlo, sí. Es interesante, yo no lo habría visto por ahí, me parece interesante, me parece una mirada buena. Bueno, me dicen por aquí, ansiedad. Él experimenta ansiedad. ¿Y ansiedad con respecto a qué? Lo impulsó el hecho de ver que tenía un objeto que le podía ayudar a tomar lo que quería. ¿Pero eso es interno o externo?
Digamos, el objeto es algo que está en él o es algo que aparece afuera. Me dicen por aquí el agrícola, nos llama la atención el reloj que marca las 3 de la mañana y el aspecto del personaje es de cansancio. Sí, o sea, además de la ambición que aparece después, en un principio, claro, lo que nos muestra el reloj, la oficina vacía, todo oscuro, la frustración de él intentando hacer funcionar una máquina que no le funciona bien, todo eso nos habla de cansancio, todo eso nos habla de tedio con su situación laboral y esto lo lleva a tomar la decisión de tomar lo ajeno, el dinero. Entonces, aparece como factores internos, voy a poner por acá lo que ustedes me han dicho, digamos el tema de la ambición, el tema de la ansiedad, el tema del cansancio, que eso, bueno, y la vanidad, que también lo mencionan ustedes. Todo esto, tal vez la alucinación. O sea, claro, uno podría ver que hay muchas formas de leer, digamos, de ver este video. Una cosa es que uno considere que efectivamente, que uno acepte que efectivamente el personaje encontró un papel que le permitía hacer eso y decir como, bueno, pasó una cosa mágica y el personaje lo podía hacer. U otra cosa, otra lectura sería decir, lo que nos dice la agrícola, por ejemplo, los muchachos de la agrícola, tal vez la alucinación. Sí, puede ser también que yo diga, no, este muchacho por el cansancio está alucinando y está viviendo todo eso. Puede ser, el video se presta como para que uno pueda hacer esas interpretaciones. Ahora, ¿qué factores externos inciden? Digamos, el objeto que le permitía a él encontrar, o digamos, acceder a acceder primero a las cosas que encuentra en la máquina, pues como a la chocolatina que él se come, después a la oficina, después a la caja fuerte, es decir, el objeto que viene siendo ese papel con el hoyo negro. También lo que nos decían ustedes por aquí, el marketing. Lo voy a poner como algo externo. Y también como algo externo, también pueden ser bueno, la comida parece como algo, sí, que influye en su acción. Yo diría también que el entorno laboral, por todo lo que ustedes nos venían diciendo ahorita, porque se ve que él está desesperado, que está frustrado, y todo lo que vemos alrededor es un ambiente laboral de resignación, un ambiente laboral aburridor, un ambiente laboral, digamos, que se ve que causa tristeza, que causa cansancio, que causa todo esto en el personaje. Ahora bien, muchachos, y esta quizás es la pregunta más importante, ¿qué crítica al sistema laboral se puede inferir del video? Cuéntenme ustedes por qué les parece que el video podría sugerir una crítica al sistema laboral. ¿Qué tiene que ver el video con el sistema laboral y qué nos dice acerca del sistema laboral? Esta es la parte en la que ya ustedes dan su propia visión, su propia lectura del video. El exceso de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa con el exceso de trabajo? Argumentenme un poco su respuesta. Es decir, el exceso de trabajo, ¿qué lleva a la gente a qué? Porque nos vemos casi todos como en exceso de trabajo. Convérsenme un poquito más acerca de eso. Que lo lleva a tomar la decisión de robar. O sea, o que le permite, digamos que le presta que le brinda la posibilidad, porque en últimas él es el que toma la decisión, ¿cierto? Digamos, hay todo un entorno que le permite esto, pero ¿qué nos dice todo este video acerca del sistema laboral? Que nosotros vivimos, pues digamos, del sistema laboral que podemos ver en nuestro medio, en nuestra sociedad. La inequidad. Claro, porque uno no ve, por ejemplo, uno no ve otras personas trabajando con él ahí, digamos, a esa hora y con ese cansancio y todo, o sea, él estaba ahí solo. Efectivamente, en el video nos muestran que hay inequidad. Pero también, digamos, la decisión que toma el personaje, digamos, está justificada por todo eso. Es decir, por más exceso de trabajo que haya, por más cansado que esté, está justificado lo que él hace.
¿Ustedes considerarían que sí, que no? Las políticas públicas que poco benefician al empleado. Exactamente, coincido. Bueno, el tema de las horas extras, sí, claro, justamente ahí está reflejado que hay una persona que está trabajando en la noche, en la oscuridad, cuando todo el mundo está descansando, pues cuando él debería estar descansando ya. Todo esto, muchachos, bueno, porque ya también de la F. Gómez nos están escribiendo, el estrés del trabajo lo lleva al cansancio y de ahí lo lleva a tomar unas decisiones diferentes a las normales. Me parece una muy buena forma de leerlo. Miren, muchachos, esto último que ustedes acaban de hacer es tomar algo que vieron, en este caso una lectura que hicieron de un video, como hemos visto aquí también se pueden ver se pueden leer otras cosas que no sean código escrito propiamente. Esa lectura que ustedes hicieron la están comparando con algo por fuera del video, con algo por fuera de la historia que nos están contando. Cuando usted hace eso, cuando usted toma algo de lo que leyó y lo compara, mira a ver en qué se parece y qué me permite decir acerca de la realidad en la que yo vivo, ahí justamente estoy haciendo lectura crítica. Digamos, estos tres factores, estas tres preguntas iniciales apuntaban, digamos, a una lectura comprensiva, que es necesaria, obviamente, pero que no se puede agotar ahí, que no se puede quedar ahí. Porque si yo leo algo, debo también asumir una postura crítica. Y justamente esta cuarta pregunta apunta a eso, a la lectura crítica. Bueno, muchachos, pasemos a la parte del contenido. Entonces, ¿qué significa, muchachos, comprender un texto? Ahorita ustedes mismos me decían que para poder comprender un texto y para que haya, digamos, un proceso de lectura completo, obviamente ya hemos visto acá, hay un autor que comunica unas ideas y hay un lector que interpreta el mensaje del autor. Eso quiere decir que entre estos dos, entre autor y lector, tiene que haber un diálogo. Desde luego, es poco probable que usted pueda leer un texto y contestarle al autor ahí mismo. O sea, la gran mayoría de las veces uno lee algo y el autor no está ahí parado esperando a que uno le diga qué opinó. Pero el diálogo se establece a partir de que yo como lector pueda leer algún fragmento del texto y sentarme, tener un momentico a pensar, bueno, ¿yo qué pienso de esto? ¿Será que estoy de acuerdo? ¿Será que no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que me están diciendo? Es decir, cuando yo me hago esas preguntas, estoy en cierta medida estableciendo un diálogo con el texto. Entonces, para yo poder hacer esto, tengo que llevar a cabo varias cosas que ya las hemos visto aquí durante varias sesiones de este curso. Primero, ¿qué conocimientos tengo yo acerca de este tema? Por ejemplo, si usted va a ver un video como el que acabamos de ver, pues usted necesita, digamos, ciertos conocimientos, desde algunos muy elementales, como por ejemplo, saber que, ahorita nos decían, saber qué son las horas extra, o saber cuál es la jornada laboral normal de una persona, o saber qué es una caja fuerte, por ejemplo, saber qué es una fotocopiadora, digamos, cosas de ese estilo. Usted tiene que tener ciertos conocimientos que le permitan leer lo que está viendo ahí, que también tienen que ver con las experiencias que hemos adquirido. ¿Qué derechos laborales tiene? Exactamente. Y miren que todo esto tiene mucho que ver con lo que yo haya vivido, porque si yo le muestro este video, por ejemplo, a una persona que nunca en su vida haya visto una fotocopiadora, o que nunca en su vida haya visto, por ejemplo, ni en películas ni en la vida real, a una caja fuerte donde estaba guardado el dinero, pues difícilmente va a entender lo que está pasando ahí. O sea, va a haber un aparato raro y no va a entender qué aparato estaba intentando manipular el personaje. Entonces también depende de mis experiencias, del conocimiento que tenga de la lengua que yo hablo y de la visión del mundo que yo tenga, es decir, ¿qué opino yo? Porque para algunas personas podrá ser válido lo que hizo el personaje, podrá ser justificable, para otras personas podrá no ser justificable. Entonces también depende de mi propia visión del mundo. Yo espero que ustedes recuerden, muchachos, que siempre que hemos hecho algunas preguntas acá, en algunas sesiones, hemos hablado de preguntas en tres niveles. Uno entiende la lectura, uno entiende aquello que yo leo, o aquello que uno lee, en un nivel literal, en un nivel inferencial
y en un nivel crítico. Para que yo pueda decir que comprendí un texto completamente, tengo que haber pasado por estos 3 niveles. Algunas veces nosotros lo hacemos de manera inconsciente, algunas otras veces lo hacemos de manera consciente. Lo que esperamos hoy es que ustedes puedan mirar cómo es que se hace esto de manera consciente, es decir, cómo puedo saber yo cuando estoy leyendo en un nivel literal, cómo puedo leer en un nivel inferencial y cómo puedo leer en un nivel crítico. Entonces vamos a pasar a mirar cada uno de estos 3 niveles. Yo miro si me han escrito algo por acá. No. Bueno. Entonces, muchachos, pasemos a mirar cada uno de estos 3 niveles, que los recordemos. El nivel literal de lectura consiste en que yo pueda extraer la información y entender la información que está de manera explícita en el texto. Vamos a leer lo que aquí está más claro. Es decir, las palabras, las oraciones y cada párrafo para llegar a una idea de lo que el autor ha escrito. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si yo no sé qué significa una palabra, si yo estoy leyendo, digamos, este mismo texto que tenemos aquí en la pantalla, y yo veo que por aquí aparece la palabra coloquial, y yo no sé qué significa la palabra coloquial, entonces hay algo del nivel literal que no estoy entendiendo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Si tengo la posibilidad, ir a mirar un diccionario, ¿qué significa coloquial? Ahora, supongamos que yo no tenga la posibilidad. La mayoría de las veces el texto mismo me permite a mí saber qué significa algo, incluso si no tengo el diccionario ahí. Entonces vamos al mismo ejemplo que estamos tomando. Y a los diferentes significados que puede tener una palabra en el uso coloquial o cotidiano. Entonces yo no sé qué significa coloquial, pero el autor me dio una especie de pastel acá. Y me dijo, la palabra coloquial se parece, o su significado se parece, al de la palabra cotidiano. Entonces yo ya puedo saber más o menos a qué se está refiriendo él. Es también, para que el nivel literal se garantice, yo tengo que saber entender qué palabras me dicen ahí y encontrar su significado, no tragármelas entero. Muchas veces a uno le pasa que uno está leyendo un texto, sobre todo en un examen, uno lee un texto y uno ve una palabra rara, y uno como que, yo no sé qué significa esto. Y muchas veces uno dice como, no, yo la voy a dejar pasar y ojalá no me pregunten de esa palabra. Y eso es tragar entero. Yo les sugiero, muchachos, que traten de no tragar entero. Traten de pensar a partir del contexto que hay ahí, qué puede significar esa palabra. Y seguramente en el texto van a encontrar, porque en la mayoría de las pruebas, bueno, de los textos escogidos para pruebas Saber 11, para el examen de la Universidad de Antioquia, están diseñados no para que usted se sepa todas las palabras del mundo, eso es imposible, pero para que usted sea capaz de encontrar el significado de esas palabras en el mismo texto. Ese tipo de exámenes no lo ganan las personas que se saben todas las palabras, eso no existe. Lo ganan las personas que saben encontrar el significado de la palabra en lo que el mismo texto nos está diciendo. Bueno, muchachos, ya veo por acá más instituciones conectadas, bueno, o más personas conectadas. Veo Márgara, veo Juan José. ¿Cómo están? Nos había saludado en un principio. Ese sería el nivel literal. Vamos a ver un ejemplo del nivel literal. Voy a leer un fragmento con una palabra que puede ser un poco, digamos, compleja su significado. Construir la ética de la sororidad implica establecer la ética del desarrollo colectivo a partir del individual, es decir, del desarrollo individual, pero teniendo presente que este concepto no implica la incondicionalidad de la fantasía materna, la abnegación, el altruismo o el sacrificio. Miren que ahí hay varias palabras que posiblemente no sean desconocidas, y entonces si nos preguntan de qué habla la autora, pues si yo no conozco, por ejemplo, qué significa la palabra sororidad, difícilmente voy a entender de qué me están hablando. Entonces, para yo poder comprender esto, tengo que conocer ese significado, y ese significado es el siguiente. Según Marcela Lagarde, vamos a ver qué nos dicen de la sororidad. Ella nos define la sororidad como la hermandad entre mujeres. El percibirse como iguales que pueden aliarse, es decir, las mujeres, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión del patriarcado. Entonces, ya sabemos, muchachos,
que sororidad significa hermandad entre mujeres. Ahora volvamos al texto y reemplacémoslo. Y vamos a hacer el ejercicio de leerlo tal cual sonaría reemplazándolo con esto. Construir la ética de la hermandad entre mujeres implica establecer la ética del desarrollo colectivo a partir del individual, es decir, de cómo se puede desarrollar todo un grupo de mujeres, por ejemplo en este caso, a partir del desarrollo de cada una de las mujeres. Pero teniendo presente que este concepto no implica la incondicionalidad de la fantasía materna, es decir, eso no quiere decir que todas las mujeres, para desarrollarse como sociedad, tengan que ser mamás. No implica la abnegación, es decir, no implica sacrificarse desmedidamente por los demás. El altruismo, es decir, entregarse completamente al otro, o el sacrificio. Eso es lo que opina Patricia Barbado. Miren que a partir de entender este nivel literal, ya podemos comprender un poco más de lo que nos están diciendo. Vamos a mirar entonces qué sería entonces el nivel literal. Perdón, el nivel inferencial. Ya vimos el nivel literal, vamos a mirar el inferencial. Acá es necesario interpretar, es decir, ya no me basta solamente con saber qué significan las palabras, con haber entendido bien una oración, sino que ya tengo que sacar información que no esté dicha ahí, pero que yo como lector la puedo extraer. Y para esto, muchachos, como yo he sido, digamos, un poco cantaletoso y bueno, no me disculpo, la verdad, porque eso está bien. Es decir, hay que responder qué quiso decir el autor. Yo les decía que he sido un poco cantaletoso porque siempre me he enfocado mucho en preguntarles, bueno, ¿cuál fue la intención del autor? Este señor me quiso contar algo, bueno, en este caso esta mujer me quiso contar una historia, me quiso argumentar algo, o sea, convencerme de algo, me quiso explicar algo. En este caso, en el textico que acabamos de leer, ella lo que quiere hacer es argumentar algo. Para esto es necesario basarse en lo que dice explícitamente el autor. Es decir, yo no puedo decir de ahí lo que a mí me parezca. No, o sea, tienen que ser cosas basadas en el texto. Entonces, pues para eso no simplemente basta con tener el significado de una palabra, sino que yo tengo que saber qué significa esa palabra, por ejemplo, en mi propia cultura. Porque puede haber algunas culturas en las cuales la palabra sacrificio, por ejemplo, signifique una cosa y en nuestra sociedad puede significar otra. Tengo que saber, muchachos, como yo les decía ahorita, la estructura que tienen estos textos. Es decir, que yo pueda saber, bueno, estoy leyendo un ensayo, estoy leyendo un cuento, estoy leyendo una poesía. ¿Qué es lo que estoy leyendo acá? Y no es lo mismo leer alguna de estas tres cosas. El uso que hace determinado tipo de textos, justamente lo que venimos hablando. Entonces, a partir del mismo texto, vamos a hacernos una pregunta de tipo inferencial. ¿Por qué la incondicionalidad de la fantasía materna, es decir, del hecho de que todas las mujeres crean que deben ser mamás, o que nuestra sociedad le diga a todas las mujeres que para ser mujer y desarrollarse como mujer necesariamente tiene que ser mamá, la abnegación, el altruismo o el sacrificio de la mujer no deben ser la base para la sociedad? Uno podría preguntarse eso, bueno, ¿por qué no? Y entonces del texto yo puedo inferir esto. No son la base de la sororidad, recordemos que sororidad quiere decir hermandad entre mujeres, no se nos olvide eso. La autora nos está diciendo, vea, para que haya hermandad entre mujeres, no es necesario que haya una fantasía materna, que haya abnegación, que haya altruismo o que haya sacrificio. Eso no es necesario, pero no lo está diciendo en el texto explícitamente. ¿Por qué? Y uno puede inferir que estas cosas, estos elementos, no son la base de la hermandad, porque estas características del comportamiento de la mujer no están dentro de la ética del desarrollo individual, la cual es necesaria para la ética del desarrollo colectivo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? En otras palabras, que el texto nos está diciendo que para que la sociedad pueda progresar y que las mujeres de la sociedad puedan progresar,
primero, antes de progresar como grupo, cada una de ellas tiene que progresar de manera individual. Solamente si progresan de manera individual se puede lograr, digamos, una sociedad más equitativa. Hasta ahí, muchachos, algo de nivel inferencial. Son preguntas que yo puedo irle haciendo al texto. Hablando de preguntas, muchachos, lo que no les vaya quedando claro, lo que ustedes me quieran ir comentando, recuerden que me pueden ir escribiendo aquí a través del chat, que eso es bastante importante porque ahí voy viendo yo si va quedando claro, qué preguntas hay. Pasemos entonces, muchachos, al nivel crítico. Ya en el nivel crítico, una vez yo ya entendí lo literal del texto y ya logré hacerle preguntas al texto en el nivel inferencial, entonces ya en el nivel crítico, ya lo que yo puedo hacer y lo que debo hacer como lector, ¿qué significa? Valorar, proyectar, juzgar, pero no juzgar, digamos, como a mal, sino en el sentido de evaluar qué es lo que me están diciendo y de manera central tomar una posición frente a lo que el autor expresa en el texto. Es decir, muchachos, la próxima vez que usted lea algo, recuerde esto, opine. No lo lea y termine y ya, bueno, listo, qué bonito lo que me dijeron acá. No, o sea, opine algo, tome una posición. Trate de pensar si está de acuerdo o no con lo que leyó en el caso de que sea un texto argumentativo. Trate de pensar si ese cuento que leyó, por ejemplo, dice algo acerca de su sociedad, del entorno en el que usted vive, de su familia, de su propia vida. Tome una posición frente a eso que está leyendo, porque si no, pues en últimas simplemente estamos pasando los ojos por el texto y ya, se trata de tomar una posición. Entonces, para eso, pues yo a qué debo recurrir, pues solamente al sentido común, pero a la capacidad de establecer relaciones lógicas, es decir, aquella forma que yo tenga de saber, de comparar, por ejemplo, aquello que yo estoy leyendo con la realidad en la que vivo, a partir de mi propia experiencia como lector, a partir de otras lecturas que yo haya hecho, a partir de la escala de valores personal y la de su cultura. Es decir, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para otra persona. Entonces miremos el ejemplo continuemos con el ejemplo del texto que veníamos trabajando. ¿Por qué la incondicionalidad de la fantasía materna, la abnegación, el altruismo o el sacrificio de la mujer no están dentro de la ética de la sororidad? Entonces, para yo responder a esta pregunta, tengo que haber conocido el nivel literal, el inferencial, y ya puedo yo formularme alguna opinión. Voy a mirar por acá. No. Y entonces, ¿qué opinión me puedo formar yo? Que todo esto que hemos dicho, de la incondicionalidad de la fantasía materna, ya lo hemos explicado qué es, de la abnegación, ya lo he explicado qué es, el altruismo y el sacrificio de la mujer, todas estas cosas hacen parte del estereotipo de las funciones de la mujer dentro de la cultura patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una opinión de un lector que me puedo formular, digamos, a partir de lo que he visto en el texto. Y yo puedo decir, estoy de acuerdo con el texto, por ejemplo, cada uno de ustedes podrá tener una opinión distinta. Mi lectura crítica, la de Juan Julián, la mía, sería la siguiente: yo estoy de acuerdo con el texto porque me parece que no es necesario, no es indispensable que para que una mujer pueda tener una vida, digamos, para que una mujer se pueda desarrollar como individuo, no está obligada ni a quedar en embarazo, ni está obligada a someterse al cuidado de otras personas, ni está obligada a sacrificarse. Todas estas cosas son imposiciones de nuestra sociedad. Esa sería mi lectura. Cada uno de ustedes puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que sí es obligatorio que una mujer sea mamá. Bueno, usted tendrá sus argumentos. Pero eso hace parte de la lectura crítica que cada uno de nosotros puede hacer. Bueno, muchachos, después de todo esto, vamos a mirar entonces un fragmentico de un video en el que nos explican algo puntual acerca de las pruebas de Saber 11 y mirar cómo es la prueba de saber crítica, de lectura crítica, perdón, en las pruebas de Saber 11. Les queríamos mostrar, digamos, esto que nos está diciendo este hombre, este profesor, que nos habla, digamos, nos resume de alguna manera lo que hemos dicho hasta acá, dicho por el mismo ICFES, es decir, que ustedes puedan ver, que ustedes puedan tener claro qué es aquello que les van a evaluar cuando lleguen al momento de presentar este tipo de pruebas, que no se trata solamente,
quiero sacar, digamos, un momentico para decir algo importante. Estas pruebas de lectura crítica no se tratan de qué tanto conocimiento tiene usted antes de llegar. Es decir, no se trata de que usted se sepa de memoria la historia de Colombia, que simplemente usted se sepa un montón de datos. Porque ahí no nos van a evaluar todo ese montón de datos que yo tengo. Nos van a evaluar cómo puedo poner yo en funcionamiento todo ese conocimiento que yo tenga para leer un texto que me lo van a entregar ahí y qué información puedo, digamos, extraer de ese texto y cómo la puedo comprender, cómo la puedo comprender, digamos, en su nivel literal, inferencial y crítico. Entonces, muchachos, ahora quiero tomar el tiempo que nos queda para que hagamos el ejercicio de resolver algunas preguntas. Les quiero mostrar cómo serían estos textos. Les voy a mostrar un ejemplo de cada uno de los textos y que lo podamos resolver entre todos. Entonces, lo primero vamos a mirar un texto expositivo, un texto continuo expositivo. Entonces, yo lo voy a leer acá y después tomamos una de las preguntas. Ustedes van siguiendo conmigo la lectura. Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Abren comillas. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa. Cierran comillas, dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción cotidiana que en realidad no existe. Bueno, muchachos, hasta ahí, ¿de qué nos vienen hablando? Recuerden que antes de seguir yo tengo que ir haciéndole preguntas al texto. Sé que el tema del cual me están hablando, ¿cuál es inicialmente? Los centros comerciales. Y que los centros comerciales, ¿qué me están diciendo acerca de ellos? Que los centros comerciales han surgido o han reemplazado aquellos escenarios, aquellos espacios en los cuales la gente antes se encontraba. La plaza pública, los grandes teatros, las instancias gubernamentales. Lo que debo haber comprendido de ese texto hasta ahí, digamos como su esencia, su razón de ser por ahora, exactamente las plazas. Bueno, qué bueno que nos estén, siguen como nos aporta, muchachos, que nos vayan diciendo lo que nos dicen de la F. Gómez, excelente, las plazas de mercado. Entonces hasta ahora sé que el tema es los centros comerciales y que lo que nos están diciendo de eso es que han reemplazado y que se han convertido en los espacios para encontrarse con los demás. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y a ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que huye con sus realidades complejas. Entonces, en el texto nos están exponiendo una realidad acerca del centro comercial, bueno, acerca de nuestra sociedad en realidad. Y yo creo que la idea central de este párrafo la podemos encontrar acá. Que en el centro comercial es un lugar en el que dejamos de ser simplemente ciudadanos para convertirnos en clientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, que ya logramos comprender de aquí, entonces vamos a responder una de las preguntas. En el enunciado, entonces nos citan, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, cierran comillas. La palabra subrayada, o sea, si no, tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. Y D. Ampliar la información de lo anotado previamente. ¿Ustedes qué creerían, muchachos,
que está haciendo ese conector? Si no, ¿cuál de estas escogerían ustedes? Lo primero es tratar de pensar, ¿esta pregunta es de qué tipo? ¿Es una pregunta de tipo literal? ¿Es una pregunta de tipo inferencial? ¿O es una pregunta de tipo crítica? Es decir, yo aquí, ¿qué nivel de lectura debo haber aplicado? ¿Ustedes qué me dicen, muchachos? Veo ese chat muy quieto. Lo primero que tengo que saber, muchachos, es que lo que me están pidiendo acá no es que yo opine acerca del texto, o sea, que no es algo crítico, no me están diciendo una posible solución al problema de los centros comerciales, bueno, de la socialización en la sociedad sería, no nos están diciendo eso, no es nuestra opinión acerca del texto. Tampoco nos están pidiendo que entendamos qué tipo de texto es, o no nos están pidiendo que entendamos qué quiso decir el autor, sino que nos están pidiendo información que está en el texto de manera literal. Y efectivamente, como ustedes nos decían por acá, es la opción D. ¿Qué es lo que está haciendo ese conector? Está ampliando la información de lo que nos han dicho. Nos está diciendo no es solamente esto ni esto, sino además, o sea, ampliar esto. Entonces efectivamente es la D. Ahora vamos a mirar otra pregunta. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque... Entonces, ya aquí, primero el tipo de pregunta, vamos a mirar aquí qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo algo de tipo literal, inferencial o algo crítico. Y vamos a mirar las opciones de respuesta. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Qué nos dirían ustedes? Aquí ya hay que hacer un proceso un poco más complejo. Tomémonos 2 minuticos para que ustedes nos cuenten qué opción encontrarían acá. Listo, nos dicen de la 20 de julio que la opción es la C. Nos dicen de... Bueno, no sé, no alcanzo a ver el nombre de la institución. Nos dicen por aquí que es la opción B. El F. Gómez, ¿qué nos dicen? Los veo por aquí ya escribiendo. D. Ah, bueno, están repartidas las entre B, C y D. Bueno, vamos a mirar. Es la C. La C vemos que los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Es decir, aquello que antes, ustedes mismos nos lo habían dicho en el chat, aquello que antes se hacía en la plaza de mercado ha perdido, digamos, se ha desplazado, ha perdido el valor, digamos, de socialización y los lugares públicos se han movido hacia los centros comerciales. Eso, si bien estaba en el texto, no estaba dicho de manera literal y yo lo tenía que recomponer en mis palabras para entenderlo. Eso entonces es una lectura de, bueno, digamos, implica una lectura de nivel inferencial. Ahora miremos esta pregunta para que vamos finalizando. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D. Mencionar las demandas del capitalismo. ¿Qué es lo que hizo ella para darle credibilidad a lo que nos estaba diciendo? ¿Cómo se las arregló para decirnos, vea, lo que yo estoy diciendo tiene credibilidad, tiene fuerza por esta razón? Efectivamente. Recuerden que ella citó la opinión
de un experto, de un arquitecto, llamado Maurix Suárez. Entonces, al hacerlo, ella le está dando fuerza a su argumento. Miren que ella no nos está diciendo de manera literal, le voy a dar fuerza a mi argumento poniendo la cita de otro señor. Ella no nos está diciendo eso. Eso es algo que yo como lector debo inferir. Debo saber, bueno, cuando ella me está diciendo lo que dijo otro autor es porque le quiere dar fuerza a su argumento. Eso lo debo saber yo como lector. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces. Hay otros textos acá que creería yo que digamos que sería más pertinente si de pronto no los trabajáramos de afán, sino que de pronto ustedes pueden trabajarlos ya en el tiempo que tengan en sus espacios. Y quisiera entonces que pasemos ya a la parte de la actividad de profundización. Entonces, en la actividad de profundización, muchachos, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos hasta acá. Vamos a poner acá, digamos, algunos ejercicios, algunos textos. Esos textos pueden, digamos, ser de manera escrita o pueden ser, por ejemplo, como en este caso, algo gráfico. Y la idea, muchachos, es que ustedes puedan darle respuesta pues que puedan trabajar con las preguntas que van a aparecer acá. Además que puedan pensar si es una pregunta de tipo, digamos, una pregunta que exige una lectura de nivel literal, inferencial o crítico, y que puedan ir trabajando con el texto que ven acá, con las preguntas que tenemos, para que puedan ir practicando, digamos, esta parte de las preguntas y ustedes mismos puedan irse deteniendo, discutir, debatir y tratar de encontrar la respuesta que consideren más acertada. Les agradezco mucho por su participación, digamos como por la participación que nos hacen en el chat y que nos van haciendo llegar sus respuestas, y cualquier otra inquietud que tengan, pues aquí vamos a estar pendientes. Muchas gracias.